Señora fiscal, señor abogado, Gracias, con su señoría. contrainterrogatorio. Señoría, permiso para entregar un documento al testigo a través del abogado de apoyo. Juan Pablo, ¿qué tiene usted en sus manos? Una fotocopia ¿Una fotocopia de qué documento? de un informe de investigador. ¿Quién campo. suscribe ese informe de investigador de campo? Aparece firmado por mí. Esa fotocopia corresponde al original que usted entregó, perdón. No sé, doctor. No sé porque veo una numeración, veo un consecutivo, Bueno, pero no, eso no es le, y ya no es le suficiente con podría eso. decir si es. Su señoría, entonces permiso para que la Fiscalía me proporcione, por favor, el informe ejecutivo fechado de 20 de enero de 2014 de Juan Pablo Sepúlveda Villa. Permiso, su señoría, para que el abogado de apoyo se acerque al testigo y entregue el documento. Ah, disculpe, su señoría, señor procurador. ¿De qué fecha es? 20 de enero de 2014. Arturo, por si lo tiene aquí, tome. Eso es suyo. Permiso para que se acerque el abogado de apoyo al testigo, su señoría. Devuelve la fotocopia. ¿Qué tiene en sus manos, Juan Pablo? Un informe de investigador de campo que suscribo. ¿Ese informe está completo, tal cual usted lo entregó? Al parecer sí. No. ¿Sí está completo o al parecer está completo? Sí está completo. Juan Pablo, ¿puede precisarle a su señoría cuál es el número de caso que aparece en ese informe de investigador de campo? 1100164049-2013-01371. ¿Y la fecha en que fue presentado ese informe? 20 de enero del 2014. ¿Puede precisarle a su señoría cuál fue el objetivo de la confección de este informe de investigador de campo? Realizar transliteración del contenido de la grabación realizada por alias Don Antonio, donde éste sostiene conversación con el señor Arcadio Martínez Pumarejo en el centro penitenciario. ¿Puede, por favor, ahora detenerse en el folio número 2 de ese informe y ubicarse en el punto 7? ¿Puede leer a su señoría qué es lo que aparece resaltado en negrilla en el punto 7? Resultados de la actividad investigativa. Y entre paréntesis, Descripción clara y precisa de los resultados. ¿y qué dice el 7.1? Realizar desplazamiento hasta las instalaciones del almacén de evidencias ubicado en el santuario donde
se retiran los elementos ¿Donde los qué, perdón? siguientes, Se devuelve un poco. donde se retiran los siguientes EMP y EF, ¿Qué es EMP y EF? elemento material probatorio y evidencia física. ¿Y qué dice el punto 1? Un, entre paréntesis, 01 CD Pleomax a sensible bit of Samsung-CD-R52X Compact Disc recordable-multi-speed 700 MB-80 min, con escrito a marcador grabado por Fierro Flores RAT 846666 homicidio Fernando Cepeda. Usted Sí. precisa en este punto de este informe investigador de campo en qué fecha retira ese elemento del almacén de evidencias. No, Usted precisa en ese informe la fecha y la hora exacta en la que se desplazó hasta las instalaciones del grupo de acústica forense. en el 7.2, doctor. Sí, ¿qué dice, por favor? El día 17 de enero del 2014, siendo las 8 horas, se realiza desplazamiento hasta las instalaciones del grupo de acústica forense, donde se practica la transliteración contenida en el CD aportado por el señor Edgar Ignacio Fierro Flores. Está bien así, Juan Pablo. Es decir, allí aparece la fecha de un desplazamiento, dejando constancia que, por supuesto, usted era custodio transportador en ese momento al grupo de acústica de ese elemento, ¿verdad? Sí, señor. Pero no precisa, como lo exige ese punto 7, una descripción clara y precisa de resultados, entre esos, el transporte y traslado del CD, ¿correcto? Correcto. ¿Puede usted, por favor, detenerse en el último folio de ese informe? Ubiquémonos en el punto 8. ¿Qué dice el punto 8? Anexos. ¿Cuáles son los anexos? Al menos el primero. 4 EMP y EF retirados del almacén de evidencias con el fin de dar traslado a la defensa. Juan Pablo, entre esos 4 elementos retirados, como allí se indica en los anexos, ¿estaba el CD que se mencionó anteriormente en el informe? Sí, señor. Usted en el anexo especifica si hay alguna documentación como copias de la protocolización de los mecanismos de cadena de custodia en esos anexos. No le entiendo, doctor. ¿Usted anexó fotocopia del registro de cadena de custodia para verificar el transporte y traslado de ese CD que usted retiró del almacén de evidencias al grupo de acústica forense? No, yo no saqué copia de la cadena de custodia. Una pregunta, ¿cuánto tiempo duró usted transliterando ese CD? No sé, como una semana, pensaría yo, no recuerdo exactamente. Y Pero teniendo- sé que me demoré un tiempo mientras me facilitaron los medios en la oficina de acústica y el tiempo, porque realmente el CD era, no era muy claro, muy Juan audible. Pablo, y teniendo presente que duró más o menos, dice usted, una semana haciendo la transliteración, ¿se puede tomar esa semana como punto de referencia o al menos el inicio de esa semana para que usted tenga una idea de cuándo retiró ese CD del almacén de evidencias? No, doctor. No recuerda. Es que no dejé constancia del día en que lo retiré, pero en la cadena de custodia debe estar la fecha en la que se retiró el elemento, en la cadena de custodia. ¿Usted Tiene que asumiría estar. el riesgo de buscar aún el CD fragmentado y ubicar con precisión ese registro, a ver qué contenidos tiene? Por supuesto acompañado de la defensa, ¿no? No podría asumir tal responsabilidad porque para eso No, necesitaría porque se una lo orden a puedo policía solicitar judicial. a través del juzgado, el titular, y vamos, fiscalía, víctimas, procurador, usted y yo, a hacer el traslado. Incluso me comprometo a ser responsable transportador de ese documento aquí. No depende de mí, doctor. No podría decirle, no podría asumir tal situación.
Juan Pablo, ubiquémonos ahora en un tema que usted refirió en las respuestas a su interrogatorio directo y es el siguiente. Usted manifestó que en varias oportunidades se comunicó con Arcadio Martínez, ¿verdad? Tuve varias conversaciones con el doctor Arcadio en este mismo ambiente. O sea, Y fuera de aquí no. manifestó que en esas conversaciones, pues, fundamentalmente, él le había comentado unas cosas y entre esas usted lo había invitado por orden de la Fiscalía a un interrogatorio indiciado, ¿correcto? Sí, señor. Y manifestó usted que en varias oportunidades a ese llamamiento Arcadio se negó, ¿correcto? Ah, ¿se negó a qué, doctor? Pues al interrogatorio indiciado. No. No se negó. Él, ¿Qué fue lo que dijo él lo que entonces usted? dijo fue que iba a mirar si se podría adelantar la diligencia de interrogatorio y finalmente nunca accedió a tal diligencia, pero no manifestó puntualmente no. ¿Usted dejó constancia descriptiva sobre esas, bueno, negativas, así en los términos en que usted lo plantea? No. está diciendo aquí a viva voz. Hay dos, a lo sumo tres oficios que se enviaron a la cárcel donde se encontraba detenido el señor Arcadio y donde a él se le informaba sobre el requerimiento que la Fiscalía estaba haciendo respecto del interrogatorio. Adicional a eso, y no lo había manifestado, Está bien también hasta ahí, sostuve Juan conversación Pablo, con está el bien, hermano está de bien, él. está bien hasta ahí. Ok, doctor. Juan Pablo, ¿se negó sí o no Arcadio? No. Perfecto. Ahora vamos a pasar al tema de la documentación que usted recolectó en inspección investigativa en la cárcel La Picota, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos en ese tema. ¿Usted fijó los elementos que extrajo de la cárcel La Picota? No. ¿Qué clase, o mejor, cómo califica digamos, en términos investigativos, la clase de evidencia que usted recolectó en la cárcel La Picota? ¿Qué clase de evidencia es? Registros documentales. Son registros documentales. ¿Esos hallazgos que se realizaron en la cárcel La Picota tienen que someterse al protocolo de cadena de custodia, sí o no? Depende, doctor. ¿Por qué porque depende? el elemento que se somete a cadena de custodia es el original. Entonces, el elemento que yo debía haber sometido a cadena de custodia era el libro. Pero el libro no podía salir de la órbita del IMPEC. Luego, entonces, lo que se obtienen son copias, pero el libro queda a disposición de las personas que lo requieran. ¿Usted certificó de qué manera esos folios realmente fueron fiel copia entonces? Sí, doctor. De los a libros. Través del acta de inspección que levanté respecto de esos mismos elementos. Bien. ¿Manifestó usted también que parte de los hallazgos contenidos en esos folios que usted copió referían que Martínez Pumarejo realizó una visita en diciembre 19 de 2012? Lo dijo aquí en sus respuestas en interrogatorio. Los folios que cité está la fecha en la que él ingresó. Bueno, pero usted dijo sí o no 19 de diciembre de 2012. No recuerda ya. recuerdo, en este momento no ¿Usted recuerdo. recuerda que manifestó también que hubo otro ingreso en Sí, enero 18 de qué año? En enero. En enero 18 de qué año, si recuerda? 2013, creo. 13. Muy bien, su señoría. Permiso para exhibir un documento al testigo con fines de recordación e impugnación de credibilidad. Está. Permiso, su señoría, para retirar ese elemento de manos del testigo y hacerle su devolución a la fiscalía, por favor, doctor Arango. Doctora, pues si quiere su original, no tengo ya mi copia en mano.
No, voy a presentarles el suyo. El ¿Tenía suyo. una copia? Pero usted tenía una copia. Bueno, pero para agilizar voy a tomar el suyo, No hay problema, doctor, solo que me prestaron señor una copia. procurador. Edwin, me busca la copiecita que la verdad la pasé para allá y no la tengo aquí encima. La del 22 de mayo de 2013. Su señoría, permiso para que el abogado de apoyo se acerque al testigo y le haga entrega de la evidencia. ¿Han revisado el elemento? Sí, su señoría, la fiscalía no se ha opuesto. Y yo necesito el mío, y no lo tengo. Ah, no, aquí está. Juan Pablo, ¿qué tiene usted en sus manos? Informe de investigador de campo, ¿De qué fecha? 22 de mayo del 2013. ¿Quién suscribió ese informe de investigador de Lo campo? suscribo yo, doctor. ¿Qué objeto tuvo, resumidamente, ahí en síntesis? Rendir informe respecto de una inspección realizada al Centro Penitenciario La Picota. Bien, ¿puede usted ubicarse en los anexos de ese informe, por favor? ¿Qué le aparece en ese primer anexo? Primer anexo, aparece un comunicado de una novedad. Perfecto, ese lo obviamos, ya se ha referido usted a la pérdida de esos libros. El siguiente. ¿Qué aparece ahí? Aparece copia del folio de un libro que se lleva en el patio R13, R3. En la entrada del propio patio R3. Sí, señor. Juan Pablo, sería tan amable e indica en qué renglón aparece el nombre Arcadio Martínez Pumarejo. ¿Aparece qué, perdón? ¿En qué renglón? Ubique el renglón y ya le doy una indicación. Después del renglón donde va el título de nombres y apellidos, está al renglón 12. ¿Puede decirle a su señoría qué fecha aparece al lado de ese nombre en la columna izquierda? No aparece fecha. El hecho que no aparezca fecha allí implica, viendo la fotocopia o quizás usted que vio el documento original, que lo hayan borrado, alterado o algo así por el estilo. No aparece. Si usted le da una lectura sistemática al documento, ¿qué fecha tendría que aparecer allí? ¿Cuál es la fecha anterior? Entre el 17 y el 19. de La diciembre. firma o ese nombre que usted dice en el que aparece, pues yo realmente no leo. No sé, ¿usted lee claramente que ahí dice Arcadio Martínez? Claramente no. ¿Usted dónde ubica ese nombre? ¿Encima del 17-12-12 o debajo del 19-12-12? Sobre el 19 y debajo del 17. Está, repite por favor. Debajo del 17-12-12 y sobre el 19-12-12. Ahora por favor detengámonos en el siguiente anexo. ¿De qué se trata? Es una hoja similar a la anterior. ¿Qué se trata de? Libro de folio de ingreso de abogados al patio. Ese es libro propiamente de ahí del patio. ¿Usted sería tan amable de indicar qué dice en la primera columna, primer renglón, la primera columna a su izquierda? Fecha. ¿Y qué dice enseguida en la segunda columna? Nombres, apellidos, funcionario. ¿Otra vez nuevamente? Nombres, apellidos, funcionario. ¿Y usted dijo que era de abogados?
¿Sí o no? Dije que era abogados. Ahora Revisión. devuélvase al anterior, por favor. ¿Qué dice en la primera columna de su izquierda? Renglón 1. Fecha. ¿Qué dice en la segunda, renglón 1? Nombres y apellidos funcionario. Ahora, por favor, ubíquese una vez más en el anexo que estábamos examinando. Ubique qué folio tiene a la izquierda. Fecha. Folio. Folio. ¿Qué número tiene a la izquierda ese documento en la parte superior? 364. Muy bien. ¿Puede usted precisarle a su señoría dónde aparece dónde aparece el nombre de Arcadio Martínez Pumarejo en ese folio? En el renglón 32. ¿Qué fecha tiene a la izquierda ese nombre? Tiene comillas. 6 palitos, comillas tiene. ¿Tiene 6 palitos o 6 comillas? ¿Cómo es la Comillas, cosa? comillas. ¿Y qué fecha, como indicando las comillas, a qué fecha se refiere? Está entre el día... No, esta no. Las comillas que indican, más bien, explíquenos qué indican las comillas ahí. Indican que viene del 17 ¿Del 17 de de qué? enero. ¿De qué año? del 2013. Y allí se lee el nombre del funcionario, como usted lo dijo en la segunda casilla, Arcadio Martínez Pumarejo, ¿se lee ahí? Arcadio Martínez Pumarejo. Se lee, Eso veo yo ahí. claramente. Claramente no es. ¿Usted letra puede pegada. exhibirle a su señoría donde dice ahí? Arcadio Claro que Martínez sí. Pumarejo, por favor, le señala. ¿Podría, por favor, detenerse ahora en el anexo siguiente y me lo describe, por favor? Es un anexo donde está un registro de cadactilar. Miremos el siguiente registro, exacto, es así, de cadactilar, el que le sigue a ese. ¿Estamos? Sí, señor. Aparece el nombre en ese documento del abogado Martínez Pumarejo. Sí, señor. ¿Cuántas columnas tiene ese documento? O filas, mejor. Filas. 6 filas. ¿En qué filas o fila aparece el nombre de Martínez? En la sexta fila, en la parte inferior. ¿En la sexta fila? Sí, señor. Columna, perdón. No, No, le- fila, perdón. Fila. Sexta fila. Sí, señor. ¿Tiene la bondad y le exhibe a su señoría cuál es la sexta fila de ese documento? ¿Y le puede leer qué dice ahí? 19 de diciembre, 19-10-2012, Martínez Pumarejo Arcadio. Bien, ahora examinemos el siguiente folio, Juan Pablo. ¿De qué se trata? De un libro también donde se registran las decadactilares. Muy bien. ¿Cuántas filas tiene ese documento? 6. ¿En qué fila aparecería el nombre del abogado Arcadio? Cuarta fila. ¿Aparece alguna fecha? 18. Aparecen unos números Sí. al costado superior que dice 18/01/13. Bien, y le hago una pregunta. Ubíquese en la primera fila de ese documento. ¿Está bien? Sí, señor. Ahí se hace un registro de alguna hora. No. Miremos la segunda.
No. Ahí se registra Una en hora la sí. segunda fila, por favor, Hay el una- ingreso hay de un- alguien, hay- ¿verdad? Hay el registro de alguien y una hora. No, estoy hablando de la segunda fila, Juan Segunda Pablo, por fila, sí, favor. señor. ¿Aparece una hora ahí? Sí, una hora. ¿Ahora aparece una fecha? No, ¿Y en la primera dijimos que aparecía fecha? no. ¿En la tercera aparece fecha? Sí, ¿En la cuarta aparece fecha? sí, ¿En la quinta columna aparece fecha? no, ¿En la sexta? no. Juan Pablo, ¿puede usted precisarle a su señoría si en la columna, en la fila donde usted dice que aparece Martínez Arcadio está claramente escrito el número 18? Sí, Ese número puede corresponder de bulto a la caligrafía de letras y números en los que dice Arcadio Martínez, según usted. no le entiendo. O sea que A ver, la estructura de los números o la caligrafía de los números correspondería al estilo caligráfico de los datos tomados al abogado Martínez allí. eso no podría No decirle. podría doctor, establecerlo. no podría Tenga la establecerlo. bondad, Juan Pablo, y le exhibe a su señoría la fila donde se encuentra escrito el nombre de Martínez Pumarejo. Ahora, por favor, ubíquele a su señoría ese número, ese 18/01/13. Y por favor, tenga la bondad y se detiene en el 18. Muy bien. Gracias, su señoría. Permiso para que el abogado de apoyo retire el documento. Y se continúa a la señora fiscal. Juan Pablo, habló usted que estuvo indagando por unos manejos financieros de la Universidad Autónoma, ¿eso es correcto? Sí, doctor. Y que se marcó, según usted, una hipótesis Sí, sobre una salida de un dinero. ¿Eso es así? sí, doctor. ¿Verificó usted si ese dinero efectivamente salió para dejarlo en manos de Arcadio Martínez Pumarejo? No, doctor. No se pudo establecer. No, doctor. Una inquietud más, Juan Pablo. Ese CD que usted transliteró, ¿usted recuerda qué tiempo aproximadamente tenía de diálogo? No, doctor. No. ¿Usted no recuerda tengo- si ese CD, ya que lo transliteró, debe recordarlo, si estaba editado? No, doctor. No lo sabría, recuerda. No lo recuerdo. Ni siquiera se permitió auscultar eso. No, doctor. Finalmente, Juan Pablo, en criminalística o en el caso suyo en investigación criminal, y aquí sin duda voy a exigir una opinión de un experto en investigación criminal, su señoría, para evitar una objeción por pregunta opinativa, y es la siguiente: en juicio oral, ¿qué es preferible? ¿Emitir una declaración con base en las evidencias mismas practicadas en juicio o simplemente referirse a ellas? Objeción, señora juez. El del defensor está especulando respecto de la pregunta que demanda del testigo. Ahí la guarda la objeción. Su señoría, disculpe, con respeto insisto en la pregunta porque él es un ¿Hay lugar a la objeción, señor técnico abogado? en ¿Replantéela investigación. o acéptela? Bueno, la replanteo. Las declaraciones que usted dio sobre las evidencias como el CD, en este caso preguntadas por la Fiscalía, usted emitió sus manifestaciones sobre las preguntas de ese CD con base en la exposición del CD en esta sala de audiencias o sin la exposición del CD.
No le entiendo, doctor. Bueno, muy fácil. Vamos a... Usted emitió unas opiniones, o mejor, realizó unas manifestaciones sobre un CD, ¿correcto? Hablamos de la transliteración. No, manifestaciones varias, ya le voy puntualizando. Hizo manifestaciones sobre un CD, ¿correcto? Sí, señor. Entre esas que lo halló, ¿cierto? Sí, señor. Que lo embaló y lo sometió al registro de cadena de custodia, ¿correcto? ¿Me contesta, por favor? Sí, doctor. Que lo transportó y lo almacenó en la bodega de evidencias, Sí, doctor. ¿verdad? Y asimismo manifestó que escuchó el CD, ¿correcto? Sí, doctor. Y que lo transliteró. Sí, doctor. Bueno, me estoy refiriendo a esas manifestaciones. Todas esas manifestaciones usted las hizo aquí sin percibir directamente la evidencia, ¿correcto? En este juicio. Sí, doctor. O sea que simplemente hizo referencia a ellos, o mejor, al CD, ¿verdad? Aquí Aquí en juicio, por supuesto. Aquí sí estamos hablando de un CD que yo conocí. ¿Vio el Ese es CD usted aquí en esta audiencia? Perdón, doctor. ¿Vio el CD aquí usted en esa No, audiencia? doctor. ¿Se escuchó en esta audiencia ese CD? No, doctor. Para verificar que usted dijo lo que escuchó de la voz del costeño y cómo fue que dijo, desparpajado, creo. ¿Usted confirmó eso con el CD aquí? Aquí no, doctor. Eso es todo, su señor.